amigas, ¿cómo están? Yo sé que para muchas es muy difícil la parte de los difuminados en el maquillaje. Sé que se la pasan horas y horas practicando y al final no les sale como querían. Esto puede ser por varias razones y vamos a hablar de todo esto, sombras y difuminados en este video. Te invito a que le piques al botoncito de IGTV para que se te abra la pantalla completa y no te pierdas ningún detalle. Y vamos a empezar por el principio, obviamente. Si tú vas a aplicar sombras, debes tener una base para que esta sombra se adhiera muy bien. Por eso siempre hablamos de aplicar una prebase o un corrector en el párpado. Esta base cremosa hará que la sombra se adhiera muy bien al párpado, difumine mucho mejor, se vea más pigmentado y dure todo el día porque se adhiere mejor al párpado. Entonces, para preparar mis párpados voy a utilizar el kit de cejas de Ideal Cosmetics, que trae un corrector especial para el párpado. Este corrector lo podemos aplicar con una brochita o con los dedos, como sea de tu preferencia. Y me gusta pasar después con el dedito como para que se funda bien, para que no quede ningún exceso, me quede bien aplicado para que no vaya a tener ningún problema con las sombras. Entonces este paso también es muy importante. El corrector que ponemos en el párpado debe ser más claro que tu párpado. Esto hará que las sombras se vean mucho más pigmentadas y más coloridas. Pero también ten en cuenta que cuando lo difumines no puede verse, entonces hay que difuminarlo súper bien para que se pierda y se desvanezca en la piel. Ahora hay que sellar ese corrector para que cuando apliquemos la sombra no se nos vaya a quedar pegada. Entonces utilizamos el polvo del kit de cejas y nos cercioramos que todo el corrector quede bien sellado. Ahora sí tenemos un párpado listo para aplicar las sombras. Pero antes de esto vamos a hablar de los tipos de sombras. Las sombras prensadas, o sea las que vienen en las paleticas, tienen varios acabados. El más común es el acabado mate. Este es el que necesitamos sí o sí para poder difuminar y dar un desvanecido en los ojos. También existen las sombras satinadas que tienen un poquitico de brillo. También existen las metalizadas que son súper brillantes. Están los glitters prensados que vienen la partícula muy grande pero viene prensada en la paleta. Y aquí es donde empezamos a escoger qué brochas se usan para cada tipo de sombra. Voy a utilizar este pincel, es un pincel plano, tiene un poquito de ángulo y es un pincel sintético. Los pinceles sintéticos son hechos para utilizar productos cremosos. Cuando lo utilizamos con un producto en polvo no lo agarra bien. Voy a tomar esta sombra y miren que no pinto casi nada porque sus pelos no tienen casi poros, entonces como que no absorben, no atrapan el producto y cuando lo aplicas se vuela. En cambio, si utilizamos esta brocha plana sintética con una sombra metalizada, miren lo que pasa, aplica muchísimo mejor. Y un truquito para que aplique mucho mejor es humedecer el pincel y tomar la sombra. Así nos va a hacer una especie de sombra cremosa y se va a ver mucho más pigmentado. Las sombras metalizadas también las podemos aplicar con los dedos, se ven súper bonitas, se ven muy brillantes, pero en este video nos vamos a centrar más en las sombras mate. Ahora te voy a mostrar cómo se ve la misma sombra que probamos con el pincel sintético, con un pincel sintético pero de acabado natural. Los pelitos son más porosos y van a atrapar más el producto. Mira, en la misma brochita se ve que tomó bastante producto. Acá tenemos el que aplicamos con la brochita sintética y así se ve. Miren que tiene mucho más pigmento. Y eso que en la mano no tengo corrector o primer para que se vea más pigmentado. Listo, ahora ya aprendimos qué brochas se deben utilizar para cada tipo de acabado de sombras. Pero, ¿cómo lo difuminamos? Acá tenemos 4 pinceles redondos que son los ideales para difuminar, pero nunca te van a dejar un acabado igual. Por ejemplo, mira este. Si yo pusiera color con este, me quedaría una mancha porque es demasiado grande. Entonces este grandote lo vamos a utilizar solamente para difuminar cosas afuera del ojo, para que nos desvanezca mucho la sombra. Estos así de grandes los utilizamos cuando queremos un difuminado mucho más largo, como un difuminado infinito. Ahora mira este. Para mí este es el tamaño perfecto porque me ayuda a poner color y también me ayuda a difuminar. Es el tamaño perfecto para mi tipo de ojo. Ahora tenemos este. Este más que todo lo utilizo cuando tengo que aplicar color acá en la esquina o tengo que difuminar algo en una zona muy específica. Pero si lo utilizo para poner color es más pequeño y me demoro más. Y tampoco me sirve para difuminar acá en esta zona porque es muy pequeño. Entonces me puede quedar mancha. Y por último tenemos este pequeñito que por ningún motivo lo podemos usar
para difuminar acá porque también es muy pequeño. Este lo utilizo más que todo para difuminar cuando tengo una sombra específica, cuando hago los arcoíris, para difuminar un tono en específico en esta zona o para aplicar mucho color acá. Un error muy común es pensar que cualquier pincelito redondo te sirve para difuminar las sombras, y es que también tienes que ver la densidad de los pelos. Por ejemplo, este que les digo que es el que yo más utilizo para difuminar en mi ojo, si yo lo toco es mucho más suave, o sea, no tiene tantos pelos. Se ve muy peludito, pero están más dispersos. En cambio, este, por ejemplo, tiene muchos pelos, y si yo lo hundo, pues no hunde porque es muy denso. Yo trato de difuminar una sombra con este, me va a quedar mancha porque atrapa toda la sombra, entonces no la barre, no la difumina. Este más que todo lo utilizo para difuminar corrector o productos cremosos. Ahora las invito a que lo hagamos aquí juntas. Voy a tomar una brochita de pelo sintético de acabado natural. Voy a tomar la sombra coral de la paleta Terra, y como quiero aplicar color, estoy usando la brochita plana y la estoy aplicando a toquecitos. Recuerda siempre la diferencia entre aplicar un tono a toquecitos con una brocha plana o difuminar. Son dos cosas súper diferentes. Entonces, brocha plana y vamos poniendo el color. Ahora, ya nos aplicamos el color. Y este es uno de los errores que también veo mucho, es que dejamos el color aplicado y no lo difuminamos. Y esto nos cierra el ojo y hace que se vea de una forma muy rara. Por eso hay que difuminarlo para que se vea la sombra como desvanecida con la piel. Entonces, ¿cuál de estos debemos utilizar para difuminarlo? Yo usaría este, que es mucho más fácil. Lo tomo desde abajo para no ejercer mucha presión y muy suavemente voy pasándolo por todo el bordecito, dando movimientos circulares hacia arriba para que la sombra se difumine hacia arriba. Si yo difumino hacia abajo, lo que voy a hacer es que voy a quitarle la pigmentación a la sombra. ¿Qué tan alto debe ir la sombra? Bueno, eso es a gusto de cada persona. Siempre debes dejar una línea entre la ceja y la sombra. Muchas preguntas que surgen con la difuminada de las sombras es cómo se acaba en la esquina del ojo. Y eso depende de tu gusto y tus necesidades. Por ejemplo, si tú quieres realzar, entonces vamos a hacer movimientos circulares hacia arriba para terminar en una forma de C. Pero si tú quieres alargar el ojo, entonces lo vamos a tirar a toquecitos hacia afuera. Mira que yo no estoy ejerciendo mucha presión con la brocha. Simplemente estoy barriendo súper suavecito para que cualquier sombra que haya por ahí se me riegue hacia atrás. Siempre yendo en esta dirección hacia la sien para que me haga una especie de lifting. Mira la diferencia de una sombra que está difuminada y una que no. Es un mundo totalmente distinto. Que un difuminado te quede bonito, esto toma tiempo, así que hay que tener paciencia y seguir difuminando. Ahora, si yo quisiera aplicar un poquito más de oscuridad en la esquina, para eso usaría este pincelito. Mira que sigue siendo redondo, de pelo sintético con acabado natural, no tan denso, un poquito el pelo más corto. Voy a tomar entonces petunia, trato de mirar hacia abajo para que me quede el párpado estiradito y voy a aplicar la sombra en la esquina del ojo. Primero aplico el color a toquecitos, esto también es súper importante. Cuando hacemos toquecitos es para aplicar. Y ahora vamos a difuminar. Vamos a empezar a dar movimientos circulares, tomando el pincel desde muy abajo para ejercer la menor presión posible y que nos quede bien desvanecido. Ahora, si yo veo que ya está bien difuminado, pero quiero darle un toque a que se vea extremadamente bien difuminado, ahora vengo con este otro pincelito, el más grandecito, obviamente está limpio, y de igual forma lo tomo desde muy abajo, ejerciendo la menor presión posible, y lo voy a pasar por el borde de la sombra. Ahora quiero aplicar un poquitico de brillo acá en la mitad del párpado. Yo con el dedito voy a tomar esta sombra. Miren cómo se ve bonita en el dedo. Y la voy a aplicar en el centro del párpado, entrando el lagrimal hasta la mitad del ojo. Ahora quiero aplicar un poquito de sombra acá en el párpado inferior. Y ahora voy a utilizar este pequeñito que les mostré al principio, redondito, pero con el pelo muy cortico, o sea, es más preciso. Voy a tomar roble y lo voy barriendo en todas las pestañas inferiores.
Si hiciste todo este maquillaje y no pusiste pestañina, la verdad perdiste el tiempo, porque la pestañina es súper importante para que nos abra la mirada en los ojos despiertos. Y si te pones sombra y no aplicas pestañina, no se ve nada bien. Entonces debemos aplicar bastante pestañina y tratar que las pestañitas nos queden bien paraditas. Ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que aprendimos. Si vamos a aplicar color, entonces, si es una sombra metalizada, vamos a utilizar un pincel plano con pelos sintéticos. Y si es una sombra mate, vamos a utilizar una sombra plana de pelos sintético de acabado natural. Para aplicar color y difuminar, el pincelito perfecto es este para mí, para mi tipo de ojo. Tú tienes que buscar, si tu ojo es muy pequeño, necesitas una brochita más pequeña, pero asegúrate que los pelos son lo suficientemente largos y no tan densos. Cuando el pincel es más cerradito, sirve para hacer este tipo de difuminados hacia atrás y aplicar color en las esquinas. Cuando es redondito pero más pequeño, los pelitos son más cortos, sirve para poner color y difuminar en zonas muy pequeñas, como acá al inicio del ojo o acá en las pestañas. Si es redondito pero tiene muchos pelos, no te va a servir para difuminar las sombras, entonces úsalo para aplicar o difuminar el corrector. Y si es redondito pero los pelos son muy largos, úsalo para el acabado final, para que el difuminado te quede muy bien esparcido. Por último, les quiero recordar que las sombras metalizadas están pensadas para aplicarlas en puntos estratégicos. Al tener una partícula tan grande, no difuminan. Si tú tratas de difuminarla con un pincelito de estos, te va a quedar un parche, porque al ser la partícula tan grande no esparce bien en la piel y queda mancha. Por eso siempre lo más recomendable es que utilices tonos mate y de ahí lo decores con los tonos brillantes. Te recomiendo que utilices la paleta Terra, que trae los tonos necesarios para hacer esto. Yo me despido, espero que les haya gustado mucho este video. Si quieres que yo siga haciendo este tipo de contenido acá en esta plataforma, dale un me gusta, deja un comentario para yo saber que te gustó y así seguirlo haciendo, y compártelo con tus amigos. Si veo que les gustó a mucha gente, entonces seguiré dándoles este tipo de información por acá. Yo les mando un besito gigante y nos vemos en el próximo video. Bye.